Diga, mis amados hermanos, hoy nos toca a nosotros dar esa palabra que el Señor nos dio el día 28 de diciembre. Casi estamos por terminar esta fase en donde puso el Señor que cada uno de nosotros expusiéramos esa palabra que el Señor nos daba. Damos gracias al Señor porque nos honra el poder presentarnos ante Él y estar paradas en este lugar donde dice su palabra, que de aquí sale su palabra y donde el Espíritu Santo nos tenga que usar. ¿Sí? Amén. Señor Dios mío, en esta hora ponemos tu palabra en tus manos, sabiendo, Señor, que eres tú el que nos usa, el que usa, Padre mío, nuestro cuerpo, nuestra boca, para expresar tu palabra, esa palabra, bendito Padre, que tú dejaste escrita para seguirla y obedecerla, en el nombre de Jesús, amén. Hermanos, Dios me daba a mí esta palabra, empezó hablando a mí se me hacía algo, decía, pues no sé qué quiere decir, parece un poema, parece un verso, pero ya escudriñando la palabra, pues el Señor daba a mi vida esta palabra y pues quiero tratar de expresar un poquito lo que el Señor quiere decir en este versículo que nos dio, ¿sí? Dice en Isaías 54, por favor, abran su palabra. Isaías 54:1. Amén. Dice así: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los hijos de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas. Amén. Bueno, hermanos, aquí el Señor nos está hablando en esta palabra, que nos regocijemos. Oh estéril, y hace un alto ahí, hace una coma, y nos dice, ¿por qué tenemos que regocijarnos? Habla de una esterilidad, ¿sí? Bueno, el Señor aquí nos dice que Él, en Hebreos 8:5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se nos le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme a lo que te he mostrado en el monte. El Señor aquí nos está hablando de esa tienda, ese sitio donde habita su lugar santo, donde habita su lugar santísimo, donde su presencia se encuentra en este lugar. Y nos dice, nos habla de cuerdas, nos habla de estacas también, pero antes nos está hablando de esa esterilidad. ¿Por qué esa esterilidad? Dios aquí nos decía que tenemos que ser sombra como en las cosas celestiales. Esta es una casa de Dios, un lugar para adorar a Dios, un lugar donde se encuentra la presencia de Dios. Aquí nos habla de cortinas. ¿Qué significan las cortinas? Las cortinas nos hablan de la cobertura de Dios, de esa cobertura que tiene Dios sobre su pueblo. Nos habla de cuerdas, de esa comunión con el Padre, y nos habla de estacas, donde las estacas nos dan esa firmeza en Cristo, donde dice su palabra, habitaré y andaré entre ellos, y ellos serán su Dios, y ellos serán mi pueblo. Amén. Él quiere que seamos una habitación entre cada uno de nosotros, donde dice en la primera de Corintios 3:16, ¿no sabéis que soy un templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en cada uno de vosotros?
También nos dice en Juan 14:23, donde dice el Señor Jesús: el que ama mi palabra y la el que guarda mi palabra me guardará, y mi palabra le amará, y te amará, y vendremos a él y haremos morada en él. También dice su palabra: el que habita en su presencia, habitaré y andaré con ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Bueno, aquí sabemos nosotros que desde el inicio de la creación, pues dio Dios a Adán y Dios dio a Eva. Pero ya después había en su pueblo esterilidad. Dios tomó a Sara y tomó a Abraham. Ellos no podían ser padres. El patriarca Abraham tenía todo, tenía riquezas, tenía tierras, tenía ganados, pero no tenía lo más importante, el cimiento, ¿verdad? Que es la descendencia de una familia. En aquellos tiempos la mujer era apartada, no era querida por el pueblo, porque ahí se terminaba su descendencia. Pero nosotros sabemos que tenemos esas promesas que Dios da, esa promesa que le dio a Abraham, esa promesa que le dio a su esposa Sara. Y cuando Dios la visitó, él había dicho a Sara que iba a ser madre. Ella no lo creía por la edad en la que los dos se encontraban, porque toda su juventud, todo lo que ellos caminaron, no habían logrado ser padres, no habían logrado tener esa descendencia, donde dijo el Señor que serían como las estrellas que no se contarían como las arenas del mar. Pero esa palabra en ellos se cumplió, hermanos. Ahí se rompió esa esterilidad por ese pacto que él hizo con Abraham. Ese pacto en donde Dios cumple esas promesas que le da a sus siervos, ¿sí? Así como había hablado, así fue hecho. A la edad de 90 años y Abraham de 100 años, ellos fueron padres. Y ahí se cumplió donde empezaba y se rompía esa esterilidad en su pueblo. Sara concibió y dio a Abraham en su vejez. Sara y Abraham dejaron esa estabilidad. ¿Qué significa la esterilidad, hermanos? Esterilidad es como algo que no da frutos, escasez, algo que no nos decían nuestras hermanas, quien no da frutos, pues no sabemos cómo están, si amargos o dulces, ¿verdad? Como dice en Isaías 5, no comamos frutos amargos, dando frutos, pero son amargos. Bueno, aquí el Señor que nos pide esos frutos dulces, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a saber si hay una esterilidad? Pues no vamos a saber, porque eso jamás va a pasar, ¿sí? Amén. Bueno, pues el Señor, dentro de su pueblo, dentro de ese tabernáculo, Él promete su presencia. Como en aquellos tiempos cuando Él formó el tabernáculo, puso una nube sobre su pueblo, porque aquellos hijos que Él sacó al desierto no tenían en dónde habitar. Él les puso su nube para que se resguardaran. ¿De qué se iban a resguardar, hermano? Cuando ellos salieron al desierto, pues no iban preparados a esas temperaturas que el desierto tiene, porque su hábitat era diferente. Aunque ellos trabajaban de sol a sol, nunca se comparaba, y que iban a sufrir, en que iban a tener hambre, y que iban a sufrir tempestades, vientos iban a llegar. Ellos no iban preparados, pero la promesa de Dios fue habitar entre su pueblo. Donde ellos estaban, estaba la presencia de Dios. Si ellos se movían en ese tabernáculo, se movía la presencia del Señor. Y Él tenía ese cuidado con ellos. Pero ahora el Señor a ese pueblo estéril le da una promesa y le dice: levanta canción, da voces de júbilo, ensancha tu casa, extiende tus cortinas, alarga tus
tus cuerdas y refuerza tus estacas. Ahora, hermanos, Él nos da esa indicación. ¿Cómo vamos a ensanchar tu casa, hermanos? Cada uno de nosotros se nos ha enseñado en la escuela del Señor cómo debemos ensanchar nuestra casa. Aquí nos pone el Señor oración, oración sin cesar, hermanos, ayuno ante cualquier tempestad, ante cualquier viento, ante cualquier circunstancia tenemos que obedecer. Nos da la obediencia, nos da la palabra, nos da su amor, nos da su paz y nos reviste de su sangre preciosa, que es la sangre del Cordero. Amén, hermanos. Y también nos da esa esperanza que nunca debemos de perder, en esa fe, donde nosotros ponemos sus ojos esperando ver lo que no se ve, pero sabemos que el Señor lo ha dicho y el Señor lo cumplirá. Dios lo bendiga. Pero también, hermanos, para quitar esa esterilidad, el Señor también dice adoración y alabanza en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque nos debemos de regocijar en su servicio, debemos de cambiar esa tristeza por gozo, ese llanto por alegría, donde dice el Señor que nosotros seremos libertados en la alabanza, que el Señor nos libertará. No podemos estarle alabando al Señor y decir que le venimos a prestar un servicio si no sonreímos, si no brincamos, si no saltamos de júbilo. Aquí las exaltadoras deben de brincar de gozo, de júbilo. ¿Por qué? Porque vienen a alabar al Señor, porque el Señor dice: adórenme, alábenme, gócense en mi presencia. Y si está la presencia de Dios y nosotros estamos secos, hermano, es una esterilidad que el Señor debe de quitar de nosotros. ¿Por qué? Porque venimos a ofrecerle lo que traemos en nuestro corazón. Sabemos que el Señor está haciendo cambios. Decía una hermana, primero debe de quitar ese corazón de piedra y poner uno de carne. Pero el Señor ha dicho: gócense, quiten esa esterilidad de ustedes, alábenme, porque el Señor liberta al cautivo en su alabanza. El Señor hace maravillas, hermanos, en su alabanza, porque dice el Señor en Gálatas 5:22: mas el fruto de tu espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué no hay ley? Porque no nos va a forzar el Señor a que lo hagamos, no nos va a exigir a que lo hagamos. Eso debe nacer del corazón de cada uno de los que le servimos, hermanos. Eso debe de venir de adentro de cada uno, porque en el corazón está lo que le damos, porque en el corazón está lo que nosotros expresamos hacia el exterior. Pero los que son en Cristo han sido crucificados, dice el Señor. ¿A qué hemos sido crucificados? A su cruz, como decía la hermana Brenda. No le quitemos un pedazo a la cruz, porque cuando el Señor ponga el camino, abra ese espacio a la brecha donde debemos de pasar con Él, le va a quitar ese pedacito, decía la hermana Brenda en una de sus enseñanzas. Pero aquí el Señor nos dice: hemos sido crucificados a la carne, con sus pasiones y sus deseos. También dice el Señor en Gálatas 5:25 que si vivimos por el Espíritu, también debemos de andar por el Espíritu. Y dice también el Señor: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, quitar de nosotros la envidia y todas esas cosas que no nos hacen estar frente a su presencia. Porque ¿qué no podemos tener, hermanos, en esta iglesia? ¿Qué no debemos almacenar? ¿Por qué debemos de quitar eso de nuestro corazón? Si no, nuestra casa no será enanchada, como decía nuestra hermana Cata en las enseñanzas que nos dan. Quitemos todas las obras de la carne, quitemos toda nuestra inmundicia, nuestra lascivia, nuestra idolatría, nuestra hechicería, nuestros celos, nuestras iras, nuestras contiendas.
Si ustedes recuerdan o vieron cuando la hermana Shendel se presentó aquí, cómo venía su vestido, hermano, sucio, ¿verdad? Pero el Señor quiere limpiarnos de todo eso, porque Él se agrada de la oración, se agrada de la alabanza, se agrada de la sangre de Jesucristo que nos reviste, se agrada de esos frutos que le debemos de ofrecer todos los días al Señor. Amén. También el Señor nos pide que extendamos esas cortinas. ¿Qué decíamos que representaban esas cortinas, hermanos? Amén. Entonces vamos a revestirnos del Espíritu de Jehová, del Espíritu de sabiduría, del Espíritu de inteligencia, del Espíritu de consejo, del poder del Espíritu de su conocimiento y del temor a Jehová. Así podemos nosotros extender nuestras cortinas, porque el Señor vamos a hacer esos vasos que Él va a poder usar al momento que Él quiera, porque quién sabe que debemos estar listos para la batalla. Cuando el Señor lo pide, Él no sabe en qué condiciones venimos, pero sí nosotros sabemos en qué condiciones le estamos prestando ese servicio al Señor. También nos pide, alarga esas cuerdas. Esas cuerdas, hermanos, es la comunión con el Señor. ¿Cómo deben de estar esas estacas, hermano? Firmes, hermano. ¿Por qué firmes? Ante cualquier tempestad debes estar firmes. Ante cualquier contienda, ante cualquier ira, ante cualquier problema, ante cualquier situación que se venga, hermano, firmes en la oración, firmes en la palabra, firmes en la obediencia, firmes en la fe y sobre todo firmes en ese amor que nos dejó el Señor, porque dice el Señor que sin amor nada soy, ¿verdad? Entonces debemos de ser obedientes, hermanos, a su palabra y hacer todas esas cosas que el Señor nos pide, porque cuando estaba el tabernáculo en el desierto, hermanos, nunca dice en la palabra que se le cayó al tabernáculo sus cortinas. ¿Por qué? Porque ese tabernáculo estaba sostenido con esas cuerdas, con esas estacas que pone el Señor. Si nosotros tenemos esas estacas firmes y esas cuerdas firmes, hermanos, nada nos va a pasar. La nube de Jehová en el tabernáculo habitaba en medio de ellos. Eso quería decir que su presencia estaba en medio de ellos, que su presencia habitaba en medio de ellos, así como está aquí con nosotros, hermanos. Su presencia está aquí para siempre, porque Él ha prometido que Él iría con nosotros a donde quiera que fuéramos, y Él ha cumplido, hermanos. Ahora falta que nosotros le cumplamos a Él, y en esa comunión que debemos de tener día a día con Él. No podemos acortar esa comunión. Hoy sí, porque voy al templo; mañana no, porque mañana me voy a pasear y me voy a ir. No, hermano, la comunión del Señor es día con día, como el sustento que Él nos da día con día. Díganme, hermanos, ¿quién deja de comer algún día? El Señor nos ha sustentado todos estos años que hemos caminado con Él, porque nunca nos ha faltado ni la ropa ni el vestido, que sabemos que la ropa se envejecerá y que la tierra no va a perdurar, que no somos de este mundo, dice el Señor, porque Él ya tiene preparada una habitación para cada uno de nosotros. Amén. Así como nos dice Romanos 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o espada. A diario, hermano, nos vamos a estar expuestos más en muchos países donde se predica la palabra del Señor, que aún no se les permite leer la palabra, no se les permite escudriñar la palabra. Nosotros estamos con esa bendición del Señor aún todavía, y que con ese amanecer y ese despertar y esa tribulación, porque nosotros no sabemos qué mañana acontece, pero si yo estoy firme en la oración, firme en la palabra, firme en su palabra, sí,
llenándome de su palabra. No tenemos que acortar eso, porque el Señor nunca ha cortado su mano para su pueblo. Amén. No debemos tener esa esterilidad ni estar desamparados. Dice en Isaías 51:1: oídme los que seguís la justicia, buscáis a Jehová, mirad la piedra donde fuiste cortados, el hueco de la cantera donde fuiste arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo los llamé y los bendije y los multipliqué. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará a todos sus soledades y cambiará su desierto en paraíso. El huerto se hallará alegría y gozo, alabanza y voces de cántico. Hermanos, ¿qué nos dice el Señor? Que miremos esa piedra de donde fuimos sacados, de donde fuimos cortados y donde hemos sido traídos a la casa del buen pastor. Porque muchas veces duro ha sido nuestro caminar. Muchos han tenido ministerios, hermanos, y los han dejado a un lado por ciertas dificultades, por ciertas cosas que hayan pasado, pero ahora el Señor retoma esos ministerios, hermanos, que estaban caídos, esos ministerios que no tenían vida, esos ministerios que el mundo decía que no éramos nadie. Ahora el Señor nos reviste y nos dice: gócense de alegría, gócense en mi presencia, alarguen sus cuerdas, extiendan sus estacas. Porque sí tenemos que tener ese crecimiento, hermanos, ese crecimiento externo y ese crecimiento interno que cada uno de nosotros va teniendo en este caminar del Señor Jesús. Dios cambia esa esterilidad por multiplicación. Dios cambia ese desierto en paraíso, hermanos, porque donde hay tristeza, también en ese desierto lo cambia en paraíso. En su tabernáculo hay alegría, hay gozo y hay voces de júbilo en la casa del buen pastor. ¿Quién lo cree, hermanos? Dios es bueno, hermano, con cada uno de nosotros, porque quizás en estos tiempos anteriores donde nosotros habíamos caminado, teníamos el gozo, pero no teníamos su presencia, hermanos. A lo mejor cantábamos, a lo mejor nos gozábamos, pero sin esa presencia del Señor que hoy tenemos, porque el Señor habita en medio de su pueblo, hermanos. Él liberta al cautivo por medio de la alabanza, y eso no lo debemos de perder. El gozo de la alabanza, los voces de cántico, la paz de Dios. Dice el Señor: buscad día a día la salvación. Así estaremos en sus brazos y en nuestra esperanza. En Isaías 42:16 nos dice el Señor: guiaré a los ciegos por mi camino. No sabían que les haré andar por sendas, no habían conocido delante de ellos que ambaré sus tinieblas en luz y los escombros en llanura, y estas cosas haré y no los desampararé. Esta es una promesa que el Señor da a cada uno de sus hijos, porque Él guiará a todo ciego, a todo cautivo que no conoce de su palabra. Los que no conocían su camino, Él les va a enseñar esas sendas. Él les hará caminar por esas calles sin piedra, hermanos. Él nos revelará sus sendas que no habíamos conocido. Él cambiará las tinieblas por la luz. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es la luz, hermanos, nada más por eso. Porque donde habita un hijo de Dios, Él lo llena de su presencia, Él lo llena de luz.
porque dice su palabra, donde hay luz, ya no habrá jamás tinieblas. Hermanos, muchos iremos a predicar el evangelio y así creceremos, porque iremos avanzando camino a camino, iremos poniendo esa luz y quitando esa tiniebla, daremos a conocer al mundo su palabra como Él lo ha dicho. Y dice que cuando no haya habido ninguno en que se le haya presentado el evangelio, Él va a venir, hermanos, y nosotros estaremos gustosos y gloriosos esperando su venida, porque sabemos que esa promesa, así como Él fue a enfrentarse a la cruz, como se cumplió en la palabra en Isaías 53, ¿verdad? Que dice el Señor que fue a la cruz, que fue azotado, fue inmolado. Así, hermanos, también se cumplirá la promesa de que Él viene. De ese día vendrá, hermano, no sabemos cuándo, pero esa promesa el Señor la hizo y Él va a venir por nosotros. ¿Quién lo cree, hermanos? ¿Quién se va a vestir? ¿Quién se va a limpiar para esperar que el Señor venga? Como decía en su alabanza, el Señor viene por esa novia, con ese vestido blanco resplandeciente, con ese vestido de lino fino, sí, hermanos, sin mancha, agradando al Señor, porque Él está preparando esa novia que lo está esperando día a día, esa novia que se le quita esa esterilidad y la vuelve en gozo y la vuelve en alegría, esa novia que nos llena de amor día a día, porque el Señor nunca nos deja, hermanos. En Isaías 40:31 dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, se levantarán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así es el Señor de bondadoso, hermano, porque cuando nosotros caminamos ese camino, muchas veces nos cansamos, muchas veces bajamos estos brazos y decidimos ya no venir, decidimos ya no orar, decidimos ya no cantarle al Señor. Pero hay que pedirle al Señor cuando eso suceda, que Él levante nuestras manos, que Él diga: aquí estoy, Señor. Sabemos que esa palabra que Él da de salvación y de vida eterna es para todas las familias completas, y sabemos que esa promesa se va a cumplir, hermanos. Sabemos que nosotros debemos de ensanchar nuestra casa. Si nuestra familia no está aquí, hermanos, llevémosle la palabra a nosotros mismos. Nosotros seamos esos siervos usados por el Señor, revestidos por el Espíritu Santo, para que el Señor nos dé esa palabra que en ese momento nuestra familia necesita. Muchas veces dirán: no, yo no voy. Bueno, pero yo voy a Él. Yo llevo esa palabra de salvación, yo llevo esa palabra de gozo, de alegría que yo tengo en mi corazón, porque el Señor me la ha dado a mí, no para quedarme con ella, hermanos, sino es para yo compartirla y ir alumbrando esas tinieblas que aún existen aquí en este mundo, porque vemos ahorita que nos hemos revestido de la maldad. Estamos en los tiempos finales, donde Dios nos dice que llegaría este momento, y quizás se nos hacía tarde que llegara, pero ahorita lo estamos viviendo, lo estamos viendo. Ya no existe ese corazón arrepentido de hacer las cosas del mal, ese corazón que no conoce a Dios, hermanos, ya no tiene ese temor de hacer las cosas. Nos llena de tristeza el ver día a día cómo pasan las cosas y qué es lo que pasa con la gente que aún no conoce al Señor. Dice en Judas 1:24, ya para terminar, hermanos, dice: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y sin presentarnos sin mancha delante de su gloria, con gran alegría. Todo se basa en aquel que es todopoderoso, que Él nos guarda sin caída, nos presenta sin mancha, nos presenta delante del Señor con gozo y alegría, hermanos. Amén.
El Señor es bueno, hermanos, porque aún en medio de todo lo que pasa, Él nos guarda sin caída para que el día esperado nos presentemos a Él sin mancha, con esos corazones contritos y humillados, con esos corazones arrepentidos, con esos corazones deseosos de conocerle cara a cara, porque para eso estamos aquí, para un día verle cara a cara, danzarle, alabarle por siempre y para siempre al Señor. Amén. El Señor ponía el Salmo 100 en mi corazón. ¿Me ayudan a declararlo todos, hermanos, por favor? Me dicen amén cuando ya tengan su palabra. Amén. Bueno, Salmo 100. Cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría. Venir ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y nosotros mismos, pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabar su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Aleluya. Hermanos, damos gracias a Dios porque hemos expuesto esta palabra que Él nos dio. Así sabemos que lo que Él puso en nuestro corazón hoy se ha expuesto a su pueblo, desargolléndonos siempre, hermanos, con la verdad, exponiendo siempre lo que hay en nuestro corazón, teniendo en cuenta que su sangre nos ha limpiado, que su sangre nos ha cubierto, que su sangre nos ha quitado de toda mancha, que nos pongamos en sus manos, que seamos esos hijos que esperan con gozo al Señor, donde quitemos todo lo que a Él no le gusta, que pongamos alegría, que pongamos gozo, que pongamos canto, que pongamos el buscar día a día a Dios, porque sabemos que su venida está pronta y que Él se regocijará de ver esa iglesia llenada de gozo, de alegría, esa iglesia que había caminado quizás en sendas equivocadas, pero que hoy el buen pastor le dice: yo soy tu pastor, yo soy el que te guía, yo soy el que he traído a este lugar, a esta casa, yo soy el que te guarda de todos tus caminos, porque Jehová es nuestro guardador, hermanos. Él es y será por siempre bueno para cada uno de ustedes, porque Él nos ha dado su gracia, nos ha dado su amor, nos ha abrazado día con día, nos ha entregado su misericordia, porque Él es bueno, hermanos. Como vengamos de donde vengamos, Él no ve el camino pasado, Él nos abraza y nos dice: aquí estoy, porque muchas veces nos sentimos sucios ante Él, muchas veces nos sentimos que hemos pecado, que no merecemos estar ante su casa, pero si Él fue a la cruz, hermanos, y Él se pudo salvar, y no se salvó por entregarse a su pueblo, por esa salvación y esa vida eterna que hoy nos ofrece. Seamos obedientes, hermanos, en la palabra. Seamos hacedores de esa palabra que Él nos ha dado, porque dice su palabra que Él es el pan de vida, que Él en Él corren esos ríos de agua viva, porque su palabra nos conduce a la salvación y a la eternidad. Amén. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Póngase de pie, hermano, por favor. Gloria a Dios.
¿Sabe una cosa, hermano? Esta palabra que traía mi hermana, hablando mi hermana de la esterilidad del pueblo de Dios. Le hablaba Dios en esa palabra que le mostraba a mi hermana. Dios estaba hablando a su novia, a su casa, a la moradora de Sión, es decir, hermano, a usted y a mí. Y sabe una cosa, la esterilidad es un sinónimo de quedarse quieto, de no hacer absolutamente nada. Muchas veces eso lo confundimos con paz, con tranquilidad, pero la paz, hermano, no es quedarse sin hacer nada. La paz de Dios, por eso precisamente Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, porque yo no la doy como la da el mundo. Es decir, para el mundo, el que te digan hay paz, es decir que todo está quieto, que no está pasando nada. Pero dentro de la casa de Dios, cuando tú recibes el shalom de Dios, tú tienes que dejar de ser estéril, hermano. Si en ti no había ningún fruto, si tú dices dentro de mí, de mi vida, no hay ningún fruto, yo veo que vengo, que estoy aquí, estoy en las clases, aprendo, pero siempre sigo igual. Esa es una esterilidad, hermano, porque no te permite seguir avanzar. Y el Señor, cuando Él te da el shalom de Dios significa una habilitación sobrenatural para que puedas hacer lo que no sabes hacer, hermano. Entonces, lo que tú hagas, lo que tú hables, eso lo vas a hacer con la paz de Dios. Es decir, no te va a costar ningún trabajo. Vas a dejar esa esterilidad, hermano. Vas a desechar esa esterilidad de decir: nunca pasa nada conmigo, nunca pasa nada en mí. Yo veo que todos lloran, yo veo que todos cantan, pero en mí nunca pasa nada. O no sé, hermano, si tú has visto a alguien de tus hermanos o alguien, hermano, que haya visitado esta casa, que dice: pues sí está muy bonito, yo veo que ahí hacen algo bonito, pero no es para mí. ¿Sabe, hermano? Y dice: yo mejor quiero llevar la fiesta en paz. Esa paz es decir, no quiero involucrarme dentro de lo que ustedes hacen. No quiero involucrarme dentro de todas esas cosas que ustedes hacen. Es decir, yo no quiero aceptar la vida y el caminar de Jesucristo. Pero esta palabra, hermano, es la palabra que Dios le dio a mi hermana María de Jesús el día que hicimos la declaración profética. Y cuando nosotros estábamos reunidos precisamente para hablar de esas cuestiones, hay que pedirle a Dios, hay que orar a Dios, que Dios nos muestre una palabra para declarársela al pueblo, para caminar sobre de ella, porque ¿qué seríamos, hermanos, si estuviéramos solamente viniendo día tras día a un culto más, a un servicio más, sin ningún plan y sin ninguna estrategia, hermano? Yo no sé si usted forme parte de los escuadrones del Dios viviente, del ejército del Dios viviente. A ver, levante su mano. ¿Quién pertenece a ese escuadrón? Pues usted necesita, hermano, una estrategia, porque el ser llamados guerreros de Dios, el ser llamados, hermano, soldados del Señor, soldados de un evangelio, quiere decir que tenemos que tener una visión, un propósito y una estrategia, hermano. Dígale a su hermano que tiene junto a usted: tienes que tener un propósito, tienes que tener una visión,
Y tienes que tener, pero dígale aún así, tienes que tener una estrategia. No te puedes quedar quieto. Dígale, no te puedes quedar quieto. No te puedes quedar quieto. Tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo. No te quedes estéril. Tienes que moverte. Tienes que entrar a la paz de Dios. Tómenlo de su hombro a su hermano y dígale, entra a la paz de Dios. Dígale, en el nombre de Jesús, yo te profetizo por el Espíritu de Dios que está sobre mí, que está en mí, que está en ti, en el nombre de Cristo, que la paz de Dios, la habilitación sobrenatural viene a tu vida, que se despierta tu ministerio, tu espíritu, tu alma cobra vida en el nombre de Jesús. En la palabra de Dios, nadie estéril, todos dando fruto de paz, de arrepentimiento, de perdón, de gracia, de voluntad de Dios. El Espíritu de Dios está sobre ti, está sobre mí. Hoy te profetizo en el nombre de Cristo que te levantas con poder, te levantas, porque es una estrategia, en el nombre de Jesús. No te quedes parado, no te quedes parado, no te quedes parado. Hoy declaro la fe de Cristo sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu esposa, sobre tu descendencia. La vida de Dios está sobre ti. La vida del Espíritu Santo está sobre ti, por cuanto me ha ungido. Toda potestad nos es dada en el cielo y en la tierra, para atar, para desatar, para quitar las vendas de injusticia, para quitar las vendas del pecado, en el nombre de Jesús. Hoy declaro que tu vida será renovada, será transformada, será cambiada, porque el que le sirve, el Padre le honra. El que le sirve, el Padre le honra. Jehová reina, Jehová reina, Jehová reina, Jehová reina. Hoy declaro en el nombre de Jesús que recibimos nuestra porción. Recibimos nuestra porción. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en Él esperaré. Dígalo, tu porción. Hoy lo profetizo, hoy lo declaro con el poder del Espíritu Santo. Hoy declaro que tu porción es Jehová, es Jehová. Por tanto, en Él espera, en Él espera. Recibe la palabra de Dios en tu corazón, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hay poder en su nombre, hay poder en su nombre. Nadie es estéril, todo el mundo da un fruto.
Hay vida. Hay vida en la casa de Dios. Hay vida. Aquí hay vida. Aquí hay vida. Aquí hay vida. Escrito está, hermano, que nuestro Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Y un vivo se mueve. Un vivo tiene vida. Un vivo le alaba, porque todo lo que respira alaba su nombre. Un vivo le alaba. Un vivo le adora. Esta palabra puso el Señor en mi corazón. En el libro de Éxodo capítulo 14, versículo 15. Y dice así, hermano: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que tienen que marchar. ¿Sabe, hermano? Estaban enfrentando una batalla. Se venía un ejército sobre el pueblo de Israel. Y entonces entró temor en su corazón. Y entró temor en Moisés, dentro de su corazón. Pero ¿sabe por qué, hermano? Porque Dios los mandó a andar por el desierto. No los mandó a establecerse en el desierto. Entonces la voz de Dios dice: oye, Moisés, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué clamas a mí con ese temor? Hoy el Señor Jesús, hoy el Padre y el Espíritu Santo, hoy le habla a la casa del buen pastor y le dice: oye, buen pastor, ¿por qué clamas a mí con ese temor? ¿Por qué sigues teniendo miedo y tienes miedo? ¿Por qué te has quedado parado? Levante sus manos. Reciba la palabra en su corazón. Oye, buen pastor. Oye, iglesia mía del buen pastor, ¿por qué clamas a mí con miedo? Hoy mi voz te dice: marcha, marcha, y tus enemigos no te van a alcanzar. La incredulidad no te va a alcanzar. El temor no te va a alcanzar. Marcha, marcha, marcha. No te quedes parado, no te quedes estéril. Marcha, marcha, iglesia mía. Marcha hacia la tierra que yo he prometido a tus padres, a los hijos de esta casa. Marcha. Tus enemigos vienen tras de ti, pero ahí se quedarán. Ciertamente mirarás con tus ojos como el gran brazo de poder del Señor se levantará en su contra. Se levantará en su contra. No tengas miedo, no temas, porque soy yo, dice el Señor. Dice el Señor: por eso a mi pueblo tuve que recordarles: escucha, oh Israel, Jehová tu Dios uno es. Marcha, marcha. No te pares, no te pares. Sigue tras los pasos del Señor Jesús. Si es difícil, aún marcha más. Si es duro, aún marcha más. No te pares, no te pares. Porque en el desierto, si te paras, en el
desierto si te paras. Te están esperando serpientes y escorpiones. Marcha, porque yo te he dado potestad de que la injusticia esté bajo tus pies, de que la incredulidad esté bajo tus pies, de que la enfermedad esté bajo tus pies, porque yo he vencido, dice el Señor. Yo he vencido, he vencido, he vencido, he vencido, he vencido. Hay victoria en Jesucristo. Hay victoria en Él. Santo, santo, santo. Pisotea la incredulidad. Pisotealo. Pisotea al enemigo. Él no puede estar de pie ante la majestad del Dios viviente. La pobreza, la drogadicción, el alcoholismo, el tabaquismo, las manos derramadoras de sangre, las maldiciones que salen de la lengua. En el nombre de Jesús, la sequía, la pobreza, la escasez, la desnudez, la brujería, la hechicería, oh, la maldad. Nadie puede estar seco delante de Dios. Nadie puede estar seco delante de Dios. Todos tienen que marchar, dice el Señor. Yeah. Yeah. Alguien es guerrero en este lugar. Levante un grito de guerra. Las tinieblas caen. Un grito de guerra. Que ruja el león de la tribu de Judá. Ruja el león de la tribu de Judá. En el nombre de Jesús. Levante su mano como si tuviera una espada, hermano. Hoy el Señor Jesús le va a regalar una espada y le va a poner una espada en su mano. Toma esa espada. Porque el pueblo de Dios no puede andar sin armamento. El ejército de Dios no puede descuidar su arma. Esta espada que hoy viene en el nombre de Jesús a este lugar es una espada de fuego. Es una espada de fuego descendiente y proveniente directamente de los cielos, del reino de los cielos. Esta espada, dice el Señor, esta espada que hoy pongo en tu mano, iglesia mía, esta espada que hoy pongo en tu mano es una espada de fuego. Esta espada
espada se llama Shalom. Esta espada se llama Shalom. Esta espada se llama Shalom. Y así como tú mires todos los días esas llamas de fuego que salen de ella, hoy, si ustedes pueden mirar el mundo espiritual, cierren sus ojos. Todos vamos a adentrarnos en mirar el mundo espiritual. Esa espada llamada Shalom, esa espada de fuego, esa espada enrojecida por el calor de ese fuego. Dice el Señor, mientras tú todos los días mires cómo destella ese fuego, como las lenguas de fuego salen de ella, así tiene que estar tu vida delante de mí. Así tiene que estar tu vida delante de mí, todos los días encendido en el nombre de Jesús. Los espíritus que estaban apagados, hoy en el nombre de Cristo, ese fuego los va a inundar ahora en el nombre del Señor. Así como está esa espada, así en alto, así en fuego, así encendida, así es espada viva. Esta espada, dice el Señor, esta espada es la que yo puse a guardar el Edén, y con ella yo te guardaré en el nombre de Cristo, dice el Señor. Con ella yo te guardaré, pero dentro de ella tiene que haber paz, tiene que haber fuego del Espíritu Santo. Tienes que estar encendido por el Señor. Sígale al Señor, yo lo tomo, Señor. Yo lo tomo, Señor. Enciéndeme, 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 enciéndeme. Oh, santo, 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 santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No deje que se apague ese fuego, hermano. No deje que se apague ese fuego. Lo único que usted tiene que tener, hermano, es fe. Tiene que soltar esa esterilidad. Porque en su boca está el poder de Dios. En su espíritu está el fuego del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Lo tomamos, Espíritu de Dios. Es tu palabra, Señor. Siempre nos bendices por ella. En el nombre de Jesús. Desechamos, Señor. Desechamos, Señor, toda la esterilidad del cuerpo de Cristo. Hoy, Espíritu de Dios, permítenos, Señor, dar fruto de lo que tú has puesto en nosotros. Permítenos, Señor, dar fruto al 100%, Señor, y después la vida eterna. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús. Puede darle un aplauso fuerte al Señor.